La Dosis, tu podcast de ciencia. Dirige George Gaitán. La Dosis. Y hoy le toca el turno al alcaloide que le dio origen a la bebida centroamericana más famosa del mundo. Estamos hablando de la teobromina que se encuentra en el cacao, que mucho después daría origen al chocolate. La planta del cacao tiene por nombre Theobroma cacao, y ambos componentes del nombre tienen una explicación. Theobroma significa comida divina y cacao proviene de la palabra cocoatl, que significa bebida amarga, porque el chocolate como hoy lo conocemos no era como se consumía hace 4000 años. Hace 4000 años se consumía era la bebida del cacao y era sumamente amarga. Y es que para empezar este viaje tenemos que ubicarnos hace 4000 años en Centroamérica, pues principalmente en México, pero esta planta está en muchos países. Lo que pasa es que las culturas prehispánicas de México fueron las que le dieron la importancia histórica. Para el cultivo de esta planta no podemos disponer de muchos pisos térmicos. Aquí nos tenemos que parar en la línea del Ecuador y desde esa línea ecuatorial podemos ubicarnos 10 grados al norte, 10 grados al sur, y ahí está la pequeña franja en donde se puede cultivar el cacao. El cacao como tal es más un árbol, y en este árbol podemos encontrar unas flores muy chiquiticas, pero no están ubicados como en la mayoría de los árboles en las puntas de las ramas, no. Aquí se ubican es en las partes gruesas, en los tallos gruesos. Allí podemos encontrar unas flores chiquiticas, y en esas flores chiquiticas se paran unas mosquitas, y esas moscas van de flor en flor y son las que se encargan de polinizar esas flores, y ahí empieza a crecer el fruto del cacao. Ese fruto del cacao siempre es grandecito y es pesado. De hecho, pues por eso se ubica es en los tallos y no en las puntas de las ramas, porque el peso haría que se descolgara todo el árbol. Entonces el fruto crece es en los tallos gruesos. Dentro de ese fruto encontramos como un algodoncito viscoso que es muy dulce, y ese algodón, ese capullo, está protegiendo la semilla. Esa semilla, esa almendra, es la que nos sirve a nosotros para extraer la bebida del cacao. Además que la planta del cacao ofrece una particularidad. Ella protege los brotes más jóvenes de sus hojas cambiándoles la coloración. O sea, lo normal es que un brote joven de una planta tenga una coloración verde clarito, y eso es llamativo para los depredadores. Los herbívoros ven esos colores y saben que eso es un brote de hojas tierno. La planta protege esos brotes tiernos dándoles otra coloración más como amarilla, como anaranjada. Uno ve esa hoja y parece que la hoja estuviera vieja y seca a punto de caerse, pero no, es un brote tierno. De hecho, eso es un mecanismo de defensa que tiene la planta para proteger sus brotes tiernos, y ya cuando la hoja va madurando va adquiriendo las tonalidades verdes. Y hemos encontrado evidencias del uso de esta semilla desde hace 4000 años, pero en forma silvestre, porque una cosa es la planta silvestre y otra cosa la planta domesticada. O sea, básicamente la diferencia es que cuando hablamos de la planta silvestre tenemos que ir hasta donde ella está, o sea, toca ir a buscarla, pero cuando hablamos de la planta ya domesticada es que la vamos a sembrar donde nosotros queramos. O sea, ahí aparecen ya los cultivos masivos. Tanto así que los mayas utilizaron la planta de forma silvestre desde el año 1000 a.C., pero solamente tenemos reportes de su uso ya con la planta domesticada más o menos desde el 200 hasta el 900 después de Cristo. También hemos encontrado evidencias arqueológicas que nos demuestran que los olmecas pudieron domesticar esta planta más o menos después del 300 a.C. ¿Y cuáles evidencias encontramos? Pues en sus tumbas encontramos semillas de cacao, y ahí salen dos hipótesis. Estaban en la tumba porque se le daba a la persona para que tuviera insumos para su viaje al más allá, o se lo daban para que cuando se encontrara con los dioses en el más allá tuviera para darles una ofrenda, porque no se nos olvide que el nombre Theobroma significa es comida divina. El cacao era el fruto de los dioses. También hemos encontrado evidencias de que los toltecas usaban el cacao más o menos en el 900 después de Cristo, pero el legado más importante para el uso del cacao se lo dejaron fue los aztecas, y a través de la tradición oral se pudo establecer que desde el siglo XIII al XVI el uso de esta almendra era muy importante, hasta el punto que era una moneda de cambio, y sería una moneda de cambio tan importante y tan valiosa que la falsificaban. Entonces encontramos semillas hechas de arcilla cocida. Entonces cogían la arcilla, le daban forma de la semilla del cacao, la cocían hasta que cogían una coloración y después la pulían para que quedara muy parecida a la semilla del cacao, o sea, para falsificar una moneda. O sea,
para que se hubieran puesto en este trabajo, ¿usted se había imaginado alguna vez un grupo de nativos aztecas falsificando monedas? De ahí usted ya puede calcular el valor monetario que tenía para ellos la semilla del cacao. Y ya ahí nos podemos hacer una idea de qué tan valioso era para ellos el cacao. Y aquí viene una anécdota de la historia, porque el emperador Moctezuma le ofreció bebida del cacao a Hernán Cortés cuando él llegó a México. Y aquí viene la leyenda. Dice la leyenda que el dios Quetzalcóatl, que era más conocido como la serpiente emplumada, uno de los dioses más poderosos de la mitología azteca, un día bajó desde los cielos para transmitirle sabiduría a los hombres y de paso para dejarles un obsequio muy valioso. Ese obsequio era el cacahuate, del cual se tenía que sacar una bebida, un brebaje muy amargo que lo llamaban techocolat. Y este techocolat era exclusivo para el emperador, para los nobles y para los guerreros. Cuando los demás dioses se enteraron de lo que Quetzalcóatl había hecho, se pusieron bravísimos porque se supone que la semilla del cacao era exclusiva para los dioses y no tenía que ser compartida con los humanos. Entonces se pusieron de acuerdo y le tendieron una trampa que terminó en el destierro de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl prometió volver por el lugar donde sale el sol en un año específico del calendario azteca, y justamente ese año coincidió con la llegada de Hernán Cortés, que venía del oriente por donde sale el sol. Coincidió con el año del calendario en el que supuestamente volvía la serpiente emplumada. Moctezuma lo recibió como si fuera un dios. Y es que si miramos la historia, Moctezuma era para tenerle miedo, y como para que se ponga en la tarea de darle una bebida sagrada a un visitante, es porque este visitante tenía que ser muy especial. Pero si Moctezuma hubiera sabido lo que le venía pierna arriba con la llegada de Hernán Cortés, créame que no le hubiera ofrecido cacao. Si bien a los españoles no les gustó el sabor de la bebida porque la bebida era amarga, en los reportes de Hernán Cortés sí sobresale la descripción de los efectos que generaba esa bebida. Él decía que una taza de esa bebida le daba a un soldado la energía suficiente para mantenerlo de pie durante todo un día. Finalmente la planta llega a España en 1585 y no se usaba masivamente para preparar la bebida del cacao. De hecho, se utilizó más como conservante. O sea, pueden creer ustedes que se utilizó más el cacao como conservante para carnes. Era muy común ver cómo el cacao se utilizaba para la carne de oveja y la carne de conejo para ayudarlas a preservar y que no se dañaran. Porque es que la manteca de cacao tiene una característica, y es que a diferencia de otras mantecas que se descomponen fácilmente, la manteca del cacao no se descompone con esa facilidad. Entonces, como no tiene ese proceso de enranciamiento, se utiliza como conserva, y después nos dimos cuenta que ayuda en los procesos de cicatrización en la piel humana. Además que el chocolate oscuro, que todavía conserva la manteca del cacao, puede ser consumido sin que genere caries en los dientes, porque esa manteca genera una película protectora en los dientes que impide que el azúcar se quede fijado allá y que las bacterias hagan el proceso de descomposición de azúcar sobre el esmalte, que es lo que genera la caries. Y entonces, contrario a lo que uno se puede imaginar que consumir tanto chocolate puede dañar los dientes, pues el chocolate oscuro, por la manteca del cacao que todavía contiene, ayuda a protegerlos. Y como la bebida que se extraía directamente del fruto del cacao era tan amarga, empezaron a hacerle modificaciones a su proceso a ver cómo la volvían un poquito más amigable al paladar. Entonces se empezó a endulzar con miel, y eso ya favoreció un poquito más el consumo, tanto que en Londres se empezaron a crear lugares específicos para ir a consumir chocolate, y eso se llamaban las chocolaterías. O sea, si en muchos países usted conoce una cafetería, que es el lugar donde usted va a tomar el café, pues allá se inventaron la chocolatería. Y con algunas chocolaterías en Londres, que es que no habían muchas en ese entonces, se empezaron a crear muchos mitos urbanos, porque a las chocolaterías no iba cualquier persona, iban personajes de la alta sociedad, y muchos de ellos eran tildados de conspiradores. Entonces era muy fácil ver que se hacían operativos de policía para llevarse detenidos a esos conspiradores. Entonces en las chocolaterías se tenían túneles de escape, y el consumo del chocolate se fue masificando. El impacto comercial no se puede despreciar. Entonces fíjese que ahora tenemos chocolates en golosinas, el ritual casero del chocolate en el desayuno, en las tardes, y que casi cualquier festividad comercial incluye un regalito con un chocolatico. Y entonces, si va usted a hablar con la novia, un chocolatico; si va a darle un obsequio a un amigo, un chocolatico; en Navidad, un chocolate; en San Patricio, un chocolate; en Halloween, chocolates; el
el día de amor y amistad otro chocolate. Entonces el chocolate combina en cualquier obsequio, y esta masificación se debe a la versatilidad que tiene el chocolate, porque es que no tenemos un tipo de chocolate, tenemos muchos tipos de chocolate, porque si el proceso tiene variaciones, cualquier parte del proceso influye en el producto final. Incluso tenemos personas que son expertas en chocolate y los llamamos los maestros chocolateros, porque es que el proceso empieza con la extracción de la almendra del fruto. Esa almendra o semilla se tiene que poner a secar para que sea desprovista de este capullo de algodón viscoso, de este capullo dulce que tiene. Antes era secado al sol, pero ahora ya tenemos hornos gracias a la industrialización, y eso nos agiliza mucho el proceso. Pero el hecho de que esté mucho tiempo en el horno, muy poquito tiempo en el horno, o sea, el tiempo que permanece en el horno afecta al producto final. Después de estar seco tiene que pasarse un proceso de pulido, porque queda con una cáscara encima y esa cáscara toca quitársela. Antes esto se hacía de una forma artesanal en un tazón metálico grande, pero o sea, imagínese, el tazón metálico grande es grande, o sea, usted se mete y tiene que extender los brazos para cogerse de los bordes. Entonces a quien le tocaba hacer el proceso tenía que meterse descalzo y empezaba a pisar las semillas como si estuviera bailando, y al irlas friccionando contra el tazón metálico, las semillas iban perdiendo la cáscara. Esa es la forma artesanal que incluso hoy en día en algunas partes de México todavía se hace el pulido de la semilla así, de forma artesanal, descalzo en un tazón. Pero pues la industrialización nos ha dado unas máquinas que hacen esto mucho más fácil. Después de quitarle la cáscara, toca hacer la molienda, y la molienda puede ser un proceso cortico para generar el polvo del chocolate, o puede ser un proceso que dura días. O sea, esta extensión en el proceso de molienda fue lo que le dio al chocolate suizo la fama, porque en Suiza tienen unas máquinas que pueden durar muchos días haciendo este proceso de molienda. Y es que esto no para aquí, después viene la homogenización del chocolate, porque uno pensaría que el chocolate sale líquido de la molienda. No, los cristales del chocolate salen tan redondeados, pequeños y pulidos que parece que fuera líquido, pero en sí son los cristales del chocolate. Y también descubrieron que el chocolate cuando se añeja cambia sus propiedades y se vuelve mejor. Entonces después viene un proceso de envejecimiento del chocolate, y cualquier cambio que usted haga en cualquiera de esas etapas del proceso, la temperatura, el tiempo, la presión, lo que sea, va a alterar el producto final. Por eso tenemos tantísimas clases de chocolate, pero es que espere que todavía faltan más cosas. A ese polvo del chocolate se le pueden agregar más cosas, entonces es común agregarle canela, vainilla, clavos, incluso ají. Algunos chocolates que tenían ají o especias picantes se utilizaban para sazonar carnes y otras comidas. Se le suele agregar frutos rojos, por ejemplo avellanas, se puede endulzar con miel y azúcar blanco de caña o azúcar de almendras, porque pues toca endulzar la bebida porque originalmente es muy amarga. Se le puede agregar a la piel de limón o de la naranja. El adicionarle cualquier cosa de estas o más cosas pues es lo que le da los diferentes sabores y tonalidades a cualquier tipo de chocolate que podemos encontrar. Y fíjese que en algún momento de la historia se inventaron una prensa hidráulica en donde metían la semilla del chocolate, y al someterla a la presión se separaba la manteca del cacao del polvo del cacao, y era más fácil comercializar el polvo del cacao porque pues ocupa menos espacio, está más concentrado y así es más comercial. Y entonces quedaron encartados fue con la manteca del cacao. ¿Qué hacemos con la manteca del cacao? Por accidente en algún momento de la historia el polvo del cacao se volvió a mezclar con la manteca del cacao y formó la barra de chocolate, y ya aquí es cuando aparece Henri Nestlé. Él era un suizo y le agregó leche en polvo, o sea, casi que diseñó la leche en polvo para mezclársela al chocolate, y aparece el chocolate con leche. Y esto era famosísimo en Europa, pero en Europa había un mercado y en Norteamérica otro mercado. Entonces un norteamericano, Milton Hershey, empezó a intentar copiar ese chocolate con leche. Intentó muchas fórmulas, entre esas el chocolate con leche condensada, y lo que hizo fue una variedad impresionante de chocolates. O sea, si usted quiere ver cómo se diversificó la variedad de chocolates, mire la historia de Milton Hershey. Pero bueno, ¿por qué es tan popular la bebida del cacao, que después se fue transformando en el chocolate como lo conocemos hoy? Porque tiene unos efectos, y esos efectos se deben a uno de los alcaloides que contiene, que se llama la teobromina. Esa teobromina pertenece a la familia de las metilxantinas, que es de la familia química de las purinas, igual que la cafeína, igual que el ácido úrico, que la ADP, que la ATP, que la adenina, que la guanina. O sea, es de la misma familia de los alcaloides del café, de la yerba mate, de la nuez
no es de cola, pero el cacao no contiene únicamente teobromina, también tiene otras sustancias como fenoles, flavonoides que le dan otras propiedades, pero la teobromina no es exclusiva del cacao. El guaraná, el té negro, el té verde también contienen teobromina, pues hay muchas otras plantas que también contienen teobromina, pero la planta que tiene la mayor concentración de teobromina es el cacao y tiene unas propiedades interesantes. O sea, primero que todo ayuda a disminuir los niveles de colesterol hasta en un 10%, disminuye la presión arterial, es diurético, o sea, facilita la eliminación de líquidos, es un vasodilatador cerebral, entonces eso ayuda a que la persona aclare sus ideas porque puede pensar mejor, porque hay más flujo de sangre al cerebro, ayuda a disminuir jaquecas, cefaleas, migrañas, porque ayuda a ampliar los vasos sanguíneos en el cerebro, entonces la sangre fluye mejor y no genera esa presión que en último es lo que origina el dolor de cabeza. Y es un antidepresivo. Aquí toca revisar detenidamente de dónde viene ese efecto antidepresivo del chocolate, o sea, del cacao, de la teobromina como tal, porque la teobromina es un alcaloide y genera efectos sobre el sistema nervioso central, pero aparte de eso, como tiene triptófanos, los triptófanos estimulan la producción de endorfinas y esas endorfinas son las culpables nada más y nada menos que de generar placer y felicidad en el cuerpo. O sea que cuando los triptófanos estimulan la producción de estas endorfinas, el cerebro empieza a generar sensaciones de placer y de felicidad. Por eso es que la novia después de consumir unos chocolaticos se pone contenta, le cambia el estado de ánimo. Además, estos triptófanos también estimulan la producción de serotonina y la serotonina baja la ansiedad. O sea, estos efectos de placer, felicidad y bajar los niveles de ansiedad genera un efecto antidepresivo. Aparte de eso, genera una relajación muscular, o sea que disminuye la tensión en los músculos. Y los efectos más notorios del cacao, o sea del chocolate, se sienten con el chocolate oscuro porque es el que tiene mayor concentración de cacao y menos azúcar, y se pueden empezar a sentir hasta 10 minutos después de haber consumido el cacao o el chocolate. Y entonces, con todos los detalles que recogimos desde hace 4000 años desde Centroamérica, con el origen de la palabra cacao, que significa bebida amarga, teobroma, comida divina, fruto de los dioses, con el uso que le dieron las culturas maya, olmeca, los toltecas, los aztecas, con el anécdota histórico de Moctezuma y Hernán Cortés, y con toda la leyenda de Quetzalcóatl, con la llegada del cacao a Europa y el inicio de ese proceso de transformación de obtención de la bebida del cacao para convertirlo en lo que hoy conocemos como chocolate, que pasó por Suiza con Nestlé, por Norteamérica con Hershey, la obtención del chocolate con leche, el chocolate con especias, el chocolate con azúcar, la aparición del concepto de chocolaterías, la tecnificación del proceso desde el secado, el pulido, la molienda, la homogenización, el envejecimiento, la adición de especias y todos los efectos que se le atribuyen al chocolate por la teobromina, los fenoles, los flavonoides y todo lo que contiene. Entre esos efectos, la disminución de la presión arterial, la vasodilatación, el efecto diurético, su efecto antidepresivo. Con todos estos detalles hemos terminado el viaje por el mundo del cacao, que daría origen a la bebida del chocolate, en donde su alcaloide más concentrado es la teobromina. Imagínese que en las chocolaterías en Londres, en esas reuniones sociales que hacían personas de la alta sociedad, uno de los pasatiempos era hacer apuestas, pero allí nació una apuesta muy particular que era apostar sobre cosas que le podían pasar a terceras personas. O sea, yo hago una apuesta sobre lo que le puede pasar o no pasar a otra persona, pero o sea, no apostamos entre nosotros sino sobre otra persona. Y esas apuestas se fueron convirtiendo en unas primas, entonces yo contrataba una prima sobre la base de que yo apostaba que en determinado tiempo esta persona podía pasarle algo, podía morirse, etcétera. Y este concepto, esa apuesta, esa prima que se contrataba sobre la vida de otra persona, fue evolucionando en lo que hoy conocemos como el seguro de vida. Entonces el concepto de seguro de vida se lo debemos a las apuestas que hacían sobre la vida de terceros en las chocolaterías en Londres.